En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Dice así: Jesús, seguido por mucha gente de Galilea, se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Por esto, Jesús encargó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara, porque había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo. Y cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Vamos pues a reflexionar los 5 puntos de este evangelio. Comienza diciendo que Jesús gozaba ya de mucha popularidad. Versículo 7 con el que inicia: mucha gente de Galilea lo está siguiendo. Dice: cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron, dice, de Judea, de Jerusalén y de otros lugares más. Esto nos puede también llevar a preguntarnos sobre qué es lo que nos atrae de Jesús, o qué es lo que nos atrae hacia Jesús en nuestra vida. ¿Cómo respondemos a esa atracción? Aquí muchos lo están siguiendo por una curiosidad, por una necesidad, por un interés. ¿Qué es lo que nos está llevando hacia Jesús? Tenemos que purificar esa intención de seguimiento para no hacerlo o por tradición o por costumbre o solamente por interesados. Cuando estamos necesitados lo seguimos. Cuando nos encontramos en una situación estable o normal, simplemente lo ignoramos. Muchas personas tienden a decir que se portan bien, y es que se están comparando con los demás, porque no roban, porque no están secuestrando, porque no hacen cosas graves, pero dicen que se portan bien, y no es tanto así. Pero eso sí, en la enfermedad, cuando los doctores dicen que hay que tener mucho cuidado porque hay riesgo de esto, hay riesgo de aquello, y entonces algunos comienzan a seguir a Jesús, como lo están quizá haciendo en este caso. Punto número 1, cuestionarnos por qué seguimos a Jesús. Punto número 2, dice ahí en el versículo 9, cuando Jesús se dio cuenta que mucha gente le está siguiendo, Jesús encargó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara. El punto número 2 considero podría ser prudente y humilde. En ocasiones podemos tener cierto tipo de popularidad por lo que somos o por lo que hacemos. No estamos hablando de popularidades grandes, porque ciertamente nos queremos comparar con los que son artistas del momento, cantantes, actores, deportistas, y puede ser que nosotros
no estemos en ese nivel. Pero sí podemos ser populares en cierto sentido. Y es que quizá tenemos una profesión. A lo mejor alguien es médico, alguien es arquitecto, es alguien que se dedica a un servicio social o comunitario. Es el sacristán, es la encargada de la capilla, es el catequista, es el del coro, o es el sacerdote, o el misionero, o la misionera, o la religiosa. ¿Cómo actuamos ante esa popularidad? ¿Somos humildes? ¿Somos serviciales? ¿Somos prudentes? Porque habrá quien se puede aprovechar de esa popularidad. Se ha sabido de algunos que son docentes o profesores, en este caso varones, y se han aprovechado de esa popularidad que tienen para sacar una ventaja egoísta. O puede ser también en otro sentido, de buscar ventajas. ¿Cómo trabajamos? ¿Somos prudentes? Aquí habla Jesús de no dejarse apretujar por la gente. Hay que tener cierto cuidado. Usted es popular, digamos por lo que hace o por su profesión, pero también tiene una responsabilidad. Esposo, padre de familia, debe tener su prudencia. Usted es profesor, cuidado, debe tener su prudencia, ya que en algunos casos la cercanía con las personas le puede llevar a tener cierto tipo de problema con su esposa. Y así cada quien deberá de analizar ese tipo de relación que tiene con los demás para tener prudencia y no echarse problemas gratis sobre su situación. Jesús previene a sus discípulos para que le preparen esa barca y no dejarse apretujar. ¿Usted qué previene? ¿Qué prepara? ¿Usted es humilde? ¿O ya porque es popular o porque somos populares nos creemos los mejores? ¿O andamos por ahí haciendo alarde de lo que somos? Hay gente que en ocasiones se cree dueña de lo que no es. La secretaria en una iglesia, o la sacristana, o el sacristán, pueden creerse dueños del templo, de la capilla, de la parroquia, de la iglesia. A veces caminamos por la vida haciendo alarde de lo que no somos y de lo que no tenemos. Tengamos mucho cuidado. En el versículo número 10 dice que había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo. Puede ser que seamos impulsivos y hasta supersticiosos. Hay que cuidar nuestra fe. Podemos entender la necesidad física de muchas personas que están enfermas o también necesidad material, pero también tenemos que ser moderados. No había necesidad de echársele encima a Jesús. Por eso es que él mismo decía, esta gente no se modera. Prepárenme esa barca para que no me estén apretando. Porque a veces actuamos así, a forma de capricho, a forma de fuerza. Queremos que Dios nos responda cuando queremos, donde queremos y como queremos. Tenemos que purificar nuestra fe y no ser impulsivos. Muchas personas incluso hasta se podrían estar alejando de Dios porque simplemente no se les dio las cosas que pedían, no se les dio lo que reclamaban. Ser impulsivos o supersticiosos en el sentido de decir cierto tipo de oraciones y pensando que por decirlas ya se les tiene que dar lo que están pidiendo. A lo mejor incluso es el cambio, el carácter de otra persona, que no sea envidiosa, que no sea arrogante, que no sea rezongona, que no sea testaruda. Y hacen oraciones para que la otra persona cambie. Se echaron sobre él. Más prudencia en nuestra relación también con Dios. Teniendo en cuenta estas actitudes de unas personas que están desesperadas, creo que también vale la pena tener en cuenta que Dios no solamente cura lo físico, principalmente Dios nos viene a dar una sanación en el alma. Dios nos viene a ayudar también a ser más sabios. En la medida que abrazamos su palabra, somos más sabios. Lo analizamos todo a la luz de Dios y tomamos las mejores decisiones.
Cuando abrazamos la palabra de Dios, cuando nos dejamos envolver por ambientes de oración, también se adquiere esa paciencia, esa paz que necesitamos. Muchas cosas podrían llegar a nuestra vida: dolor, sufrimiento, tristeza, por las diferentes circunstancias, ya sean cuestiones económicas, cuestiones de enfermedad, pero teniendo en cuenta lo que nos corresponde y lo que podemos hacer y lo demás, dejárselo a Dios, podemos también alcanzar esa paz y esa esperanza que se necesita. Hay que buscar a Dios no solamente por cuestiones materiales, buscar la sanación espiritual también o principalmente. Este punto número 4 sería buscar la sanación espiritual para no ser impulsivos. Esta gente se echaba sobre él, querían tocarlo. Soy impulsivo, soy arrebatado, soy enojón. Quizá yo tengo eso y tengo que buscar alivio. Y no solamente es cuestión de Dios, quítame lo impulsivo, y al otro día me despierto y ya no soy impulsivo. Tengo también que abrazar en libertad esa postura de ser paciente. Lo dejo todo en manos de Dios, trabajando mentalmente. Aquí es donde entra otro punto que quisiera también tocar sobre eso: el sacrificio. Ofrezco eso que me desespera, como podría ser la enfermedad. Punto número 5. Ser oferente de lo que me incomoda, de lo que me impacienta, para alcanzar de Dios esa paz, esa sanidad. Dice aquí en el versículo 11, cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban. Pero Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. Los espíritus impuros lo reconocen, se ponen de rodillas delante de él porque reconocen su majestad, su poderío. Nosotros a veces vemos solamente en Dios a alguien para que nos quite nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y se nos olvida que lo principalmente que nos quiere dar es su reino, que es justicia, que es paz en este mundo y después de la vida eterna. Pero hay que purificarnos de esa superstición, hay que purificar nuestra fe, hay que ser humildes, no hay que ser impulsivos, hay que buscar la paz y la esperanza que Él ofrece y que nos la dará en la medida que realmente vivamos lo que es su evangelio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino.
los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio,